Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el programa Entre Líneas, un programa especial en el cual no solamente vamos a hablar con una persona de su libro, sino con una persona de su vivencia. Es algo que no es solamente una promoción, sino es una divulgación. Se trata de Mar Palao, alguien que viene con una trayectoria importante y sobre todo que creo que es necesario que escuchéis, que participéis y sobre todo que entendáis, porque hay que tener la mente abierta para lo que vais a escuchar, no hay que cerrarse, no hay que convertir esto en a ver qué entiendo, a ver qué no entiendo, sino simplemente déjate llevar por sus palabras, por sus vivencias y por sus explicaciones. Mar Palau, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Gracias por tenerme en tu espacio. Gracias a ti por aceptar la invitación y sobre todo el programa de tan especial hoy en el cual vamos a conocer un poco quién es Mar Palau. Bueno, pues a nivel profesional, por empezar por algún punto, soy una persona que me he dedicado prácticamente toda mi vida profesional al mundo de las terapias, que es mi pasión, desde distintos ángulos. Luego soy una persona inquieta, que me gusta descubrir, me gusta ver, analítica, muy analítica. Suelo cuestionarlo todo, incluso de mí misma. Y, en fin, una persona que considero que me gusta la vida. Considero de verdad que la vida es un regalo con todo lo que eso lleva, sus pros y sus contras. Y una persona más. ¿Qué es lo que aporta la experiencia vital a este libro? Bueno, mi experiencia vital sí que es verdad que siempre he sido una buscadora, pero yo tengo que dejar claro que los libros, que son dos los que hay publicados, no han sido mi proyecto. Yo empecé en el 2018 queriendo escribir un libro sobre mi trayectoria profesional, mis conocimientos y consideraba que podía aportar algo de corte humanista y hablando pues eso del transgeneracional, de las creencias limitantes y ese fue mi proyecto. Pero cuando estaba escribiéndolo, cuando estaba pues en un día de febrero concentrada en la escritura, empezó a venirme algo que para mí era desconocido y que en ese momento tampoco lo supe identificar. Entonces, eso, empecé pues a canalizar unos mensajes que me llevaban. Yo siempre he dicho que este no ha sido mi proyecto, que ha sido una experiencia ajena a mi voluntad o al proyecto en sí. Aunque mis guías siempre me han dicho que sin mis vivencias y sin mi experiencia la obra no se hubiera realizado. O sea que sí que tiene que haber una simbiosis, sí que hay una simbiosis entre lo que he vivido y lo que se ha expresado en Mar, los libros. Mar, el primer libro, El recipiente del universo, ¿verdad? Sí, Y sí. este del que estamos hablando ahora, El planeta que viene. ¿Cuál ha sido tu evolución personal que hayas plasmado en este segundo libro? Mira, el primer libro me resultó hermoso, porque sí que es verdad que cambiaba mi percepción sobre muchos conceptos, como el amor, o la soledad, como la muerte, cambiaba mi percepción, pero era hacia un punto más elevado, de una visión más elevada. Entonces para mí fue hermoso. Este segundo libro lo sufrí, porque con este segundo libro sí que digamos, mis creencias más consolidadas se venían abajo. Aquí sí que tuve una metamorfosis importante y digamos que es lo más importante, el legado, el mejor legado que me ha dejado escribir este libro y el que tengo en cartera ahora mismo, que ha cambiado mi percepción del mundo, mi percepción de las personas y mi percepción de mí misma. ¿Es importante el encontrarse uno mismo? Es absolutamente imprescindible y necesario. Es más, creo que todo el caos que ahora mismo tenemos reflejado en el mundo y que nos rodea es una desconexión que tenemos de nosotros mismos. Hemos perdido la conexión con nosotros mismos, con lo que somos, porque no se trata tanto de buscar el empoderamiento del ser, se trata de permitir
que ese poder aflore, porque ya está en nosotros, pero no lo encontramos. Tenemos demasiadas distracciones externas, tenemos demasiada información sobre infinidad de cosas. Realmente hemos cedido el poder que tenemos y tenemos que reencontrarnos con él necesariamente para que se dé este cambio y esta evolución que requiere el planeta en este momento. Diplomada en terapia holística, naturópata, osteópata. Posgrado y máster en bioneuroemoción. ¿Qué significa para ti toda esta evolución? Porque claro, no creo que haya sido de la noche a la mañana que hayas dicho, de repente me meto en algo que para muchos de nosotros todavía suena algo lejano, y tú de repente has evolucionado del primer libro a este, como dices, uno disfrutando, el otro sufriendo, pero esa evolución, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido ese cambio personal para que de repente estés escribiendo El planeta que viene y dando la sensación de que lo vives? Pues mira, como todo en la vida es un proceso y a veces lo buscamos y a veces nos viene dado. Yo desde el año 96 ya empecé a trabajar en el mundo de las terapias como naturópata y siempre he estudiado, siempre he sido curiosa en este sentido y he tenido ambición por el conocimiento, es la verdad. Y siempre he estudiado. Entonces, desde el 96 empecé a trabajar, siempre he estado, digamos, pegada a una camilla, pasando consultas, y he tenido la posibilidad de conocer bastante al ser humano. Y siempre me he preguntado, ¿por qué el ser humano enferma? ¿Por qué tiene esas recidivas? ¿Por qué cae? Siempre he pensado que había algo más que influía aparte de la materia, ¿no? Y efectivamente, pues en mi evolución llego a entender que, fíjate, somos un 5% de materia y un 95% de energía. Cuando yo entro en el mundo de la bioneuroemoción, empiezo a ver a través de la física cuántica que hay algo más, que la energía tiene un poder. Y cuando comprendo esto y empiezo a trabajarlo y aplicarlo, es cuando me viene la información de los libros. Supongo que ese era mi momento de entender algo que quizá antes no hubiera podido ser. Los libros lo que remarcan es que somos espíritu y somos energía, y que el hecho de ignorar o no aceptar o no ver que somos espíritu es lo que nos tiene alejados de la comprensión de nosotros mismos. Y va a ser uno de los cambios que vamos a ver en este proceso de cambio, que el mundo de la energía, el mundo de la espiritualidad, del alma, todos estos cuerpos que están en nosotros, los tenemos que integrar. Madre mía. Ahí es cuando... ¿Cómo entraste en este mundo de la energía, de la bioneuroemoción? Porque, claro, todos hemos oído hablar de ciertos conferenciantes, de ciertos sitios donde se dan estas charlas, pero no todo el mundo ha acudido o se ha involucrado en ello. ¿Cómo fue eso de ir queriendo descubrir? Mira, yo empecé en el 2012. Yo tenía una clínica de medicina estética que la tuve durante 18 años. Y terapias alternativas, o sea, yo tenía mi mundo de las terapias y llevaba la clínica. Y en el 2012 tuve pues una crisis existencial de las que tenemos, la noche oscura del alma, que tenemos todos en la vida y a veces más de una vez, ¿no? Entonces empecé en el mundo de la biodescodificación un poco como buscando una herramienta para mí, buscando una solución a mi conflicto, ¿no? A mí me gustó mucho el mundo de la biodescodificación y luego, pues ampliando, pasé a la bioneuroemoción. Todo empezó como buscando una solución como para mí y acabó como una pasión que me ha llevado me lleva a trabajar en esto y a pasar consultas. Estuve, 5 o 7 años de estudios, que esto no se acaba nunca, está claro. Pero el contacto con este mundo fue a través de mis propios problemas, la búsqueda a mis conflictos, la búsqueda de la solución de mis conflictos, sí. ¿Las vivencias son necesarias que sean propias o también ayudan el ver las vivencias de otros? Lo digo para ir entendiendo la biodescodificación, como has dicho, y también la bioneuroemoción. Eso, que no me salía. Perdona.
Pues mira, por supuesto las vivencias que tenemos que marcan nuestra vida son las personales, pero mm, las vivencias que vemos o las situaciones conflictivas que vemos en nuestro entorno, tenemos que valorarlas como espejos de nuestra propia situación, en nuestra propia vida. Porque esto es cuestión de resonancias. Si tú tienes si tú estás viviendo un conflicto con otra persona, ese conflicto está diciendo algo de ti, te está dando información sobre algo que hay en ti. Nada se vive de forma estéril, todo tiene un mensaje para nosotros, ¿no? Entonces, cuando vivimos las experiencias personales que vivimos, por supuesto las tenemos que valorar. Nunca pasa nada sin que tenga importancia. Hasta las experiencias más negativas o más traumáticas están dándonos información de lo que tenemos que aprender a valorar o superar en nosotros mismos. Y por supuesto el entorno es un espejo de un espejo, una extensión de nuestra vida, y tenemos que darle importancia también. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos como si fuese mirarnos en un espejo, pero mirarnos el interior, porque a veces la imagen que tenemos o que queremos demostrar no es la misma a la que somos realmente. Es duro ese enfrentamiento a ese espejo, a decir soy así, y puede que no te guste lo que estás viendo, pero eres realmente. Entonces, en este sentido, ese espejo, ¿cómo podemos intentar llegar a él? ¿Es necesario la ayuda de un profesional o al revés? Estos libros lo que ayudan es a esa introspección y sobre todo ese encuentro con uno mismo, en esa evolución hacia nosotros mismos. Pues a ver, encontrarnos a nosotros mismos en ocasiones no es fácil porque tenemos muchos velos, muchas capas hasta llegar al núcleo, a lo profundo de lo que realmente somos, al ser. Entonces tenemos muchos juicios, y parte de nuestro ser lo llevamos a la sombra. No queremos aceptar que somos así. Sí que es necesaria ayuda a veces, sí que es necesaria ayuda profesional a veces, que te ayuden a enfrentarte a ti mismo, y es necesario también estar dispuesto a renunciar a lo que crees que eres y aceptar lo que eres en realidad, porque como decía Carl Gustav Jung, que bueno, yo lo sigo, lo estudio y lo aplico mucho en mi vida. Prefiero ser un ser completo a un ser bueno. Todos tenemos un lado oscuro que tenemos que aceptar, un lado luminoso que forma parte de nosotros, y mirarnos y vernos íntegramente como somos y aceptarnos nos cuesta, entre otras cosas porque nos falta mucho amor hacia nosotros mismos. Nos miramos con juicio, igual que miramos a la sociedad y que miramos a la humanidad. De hecho, ese es el gran problema que tenemos, que, que estamos polarizados, que estamos en el juicio entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Y si no somos capaces de mirarnos a nosotros con amor, aceptando todas las partes de nuestro ser, ¿cómo vamos a aceptar la diversidad que hay en la humanidad? Por ahí tenemos que empezar. Mar, muchas veces cuando oímos estas cosas parece como que hay que ser perfectos. En este sentido, lo acabas de decir, aceptar las luces y las sombras de cada uno. En este libro podemos Exacto. encontrar una guía para intentar saber un poquillo y empezar un camino en este tema. Para mí ha sido mi manual. Es un libro que, bueno, lo que la gente que lo lee me comunica, que tiene muchísimas interpretaciones y que va a captar lo que es para ti, pero que en principio a lo que te invita es a amarte, a conectar con ese yo que hay en ti, que es superior, un yo superior, puedes llamarlo espiritual, la fuente, conectarte y saber que eres amado y que no estás obligado a nada. Simplemente se te invita a ser
porque al final es el camino hacia el que nos dirigimos, a un camino de expansión de la conciencia, de amplitud de conciencia, de comprender que somos más que lo que creemos que somos. Muchas de las veces creemos que la gente que habla así es porque ha tenido una experiencia vital tremenda, pero ¿es necesario tener una experiencia vital para poder entender todo esto? Me refiero porque parece como que tiene que ser que te veas en un abismo. Entonces, hay gente que pensamos como yo, que no hace falta llegar a ese abismo, porque igual, precisamente, aprendemos antes de llegar a él. Claro que sí, claro que sí. En principio hay tantas experiencias como seres humanos, eso está claro. Y cada uno va a encontrar su forma de conectar y va a encontrar lo que más resuene y mejor resuene con su forma de conectar. No tienes que pasar por un abismo, no debería de ser así. Sí que es verdad que el ser humano reacciona cuando se ve bajo mucha presión, generalmente. Mientras todo nos va bien, entramos en un estado de comodidad, como que el agua te lleva, ¿no? Cuando te ves en un estado de depresión, no de depresión, en un estado que te marca más la presión, buscas otras herramientas que te puedan ayudar, pero no necesariamente tiene que ser pasando por una situación dramática que llegues a conectar, ¿no? A conectar. Mira, una cosa que me gustaría aclarar y que me dicen muchos mis guías, que esto que se llama conexión o que parece que tienes que estar iluminado para conectar con estas áreas o con estos planos, esto está al alcance de todos, porque es una herramienta con la que todos contamos. Pero sí que hace falta un poquito de silencio, hace falta prestar atención, desconectarte un poco del ruido exterior para escuchar esta voz que todos llevamos dentro y que es más sutil. Al ser más sutil, tenemos que bajar los decibelios para escuchar lo que nos dice. Pero esto es, de hecho, mis redes sociales se llaman Tú eres el canal, porque es algo que es una herramienta que todos llevamos de serie. Qué bueno. Aquí no es. Mar, en este sentido, ¿necesitamos leer los dos libros o con leer uno y ver si con ello ya cogemos la idea, ir a por el otro? ¿Cómo hacemos? ¿Cogemos primero el planeta que viene y con ello entendemos o directamente tenemos que empezar por el recipiente del universo? Mira, yo he evolucionado y he ido ampliando mi nivel de comprensión según he ido avanzando con los libros. Y ahora que estoy con el tercero, creo que va a cerrar la trilogía y sí que va subiendo de nivel. Como te digo, el primero nos deja en un plano más terreno de cómo interpretar estos conceptos con los que todos lidiamos todos los días, de la confianza en uno mismo, del amor, de la muerte, la soledad, todos estos conceptos con los que lidiamos, da una visión más ampliada de todo de estos conceptos. Y el segundo es un salto cuántico. Y entonces para mí sí que ha sido importante pasar por los dos, pero desde luego no, si lees gente que ha leído el segundo, igualmente, después han comprado el primero también, pero que igualmente vas a saber cuál es el concepto y cuál es el mensaje. ¿Qué le dirías a la gente para que empiece a entender? Porque, vuelvo a decir, esto es un tema que muchos hemos escuchado, pero como se suele decir, de refilón. En este sentido, aprendemos palabras nuevas, sensaciones que escuchas, porque yo he llegado a oír, si te duele la garganta es porque algo o no tragas o no deberías callar, o al revés, estás callando. En este sentido, en los libros nos explican un poquito la salud a través de estas emociones. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, en cierta medida no todo es tan absoluto como siempre que no dices algo te duele la garganta, pero en cierta medida sí que es verdad que cuando enfermamos, cuando el cuerpo físico enferma y entra en una disonancia, es porque su cuerpo emocional y mental están alterados o están ya en incoherencia total. El cuerpo físico es lo último que enferma. Entonces sí que hay una relación entre patologías o síntomas y conflictos, aunque no sea tan absoluto.
pero sí que los libros, de lo que hablan es de la sanación, de la interpretación de la sanación completa. Y la sanación está en la mente, no está en el cuerpo. No, ya nos decían mente sana, cuerpo sano Miles de imagínate, años. Hipócrates. Hipócrates, pues imagínate que estamos en el mismo punto. Ahora mismo hay dos conceptos que la humanidad va a empezar a entender. No te estoy hablando de que vaya a pasar de la noche a la mañana. Esto requerirá su tiempo, pero lo que la humanidad va a empezar a aceptar es que tenemos una parte energética, y esto se va a empezar a aceptar desde la ciencia. Desde la ciencia, porque ya la física cuántica lo está demostrando científicamente, y que esa parte energética forma parte del ser. Cuando el ser humano sea capaz de entender que la parte energética tiene más peso que la material, cambiará mucho la salud en el ser humano. Y otra cosa que va a cambiar es que vamos hacia una mente de unidad. Te digo y te repito que esto no va a ser de la noche a la mañana, lleva su tiempo. Pero ir hacia una mente de unidad es pensar que cuando a una parte de la humanidad le ocurre algo, le ocurre a toda la humanidad. Y al mismo tiempo, a nivel individual, es que yo tengo lo que decíamos antes, que aceptar todas las partes de mí como una unidad. Cuando esa separación cuando la grieta que separa se vaya estrechando y se convierta en el bien y el mal que hay en mí una sola cosa, o lo bueno y lo malo una sola cosa, y la humanidad con todo lo que conlleva y con toda la diversidad que contempla sea un solo cuerpo, y te digo que no va a pasar mucho tiempo en que esto empiece a manifestarse, vamos a tener un cambio de paradigma fantástico en el planeta. Mar, siempre se habla, o por lo menos escuchamos, que según nos hablamos, así no van las cosas. Es decir, lo que pensamos, lo creamos. En este sentido, ¿tiene que ver con esto que estamos hablando de biodescodificación, de desaprender para volver a aprender? Totalmente, totalmente. De hecho, no solamente con el mundo de la bioneuroemoción, tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Lo que pensamos es lo que creamos. Ahora mismo, uno de los conflictos que tiene el planeta es la cantidad de pensamientos negativos y de juicio y de destrucción que hay en la polarización que hay en el planeta. Ahora mismo tenemos unos puntos de conflictos bélicos, y a nadie, todo el mundo se posiciona. Que está claro que una cosa te puede gustar más o te puede gustar menos, pero te posicionas, haces un juicio y condenas. Y la suma de todos esos pensamientos nos llevan a aumentar el conflicto. Eso a nivel global. Y a nivel personal, a nivel individual, igual. Es imposible pensar mal y estar bien. No puede ser. Tenemos que ser súper conscientes de lo que pensamos, porque lo que estamos pensando está creando una realidad. A ver si lo he entendido. Por ejemplo, el que yo me quede, como digo, con un lastre del pasado puede hacer que mi futuro no solamente sea menos sano, sino perjudicial para mi yo interior. Mira, para decirlo de una forma comprensible, el pasado y el futuro se forman, se crean, se manipulan, se manejan desde el presente. Si tú tienes un pasado que consideras que ha sido traumático en algún punto, o en muchos puntos, pero en algún punto concreto has tenido una experiencia traumática. Imagínate que es en relaciones de pareja. Estás en el presente y estás arrastrando ese trauma. Estás generando un futuro con esas energías traumáticas y vas a tener lo mismo. Por el contrario, si tú estás en el presente, sabes que has tenido una experiencia traumática, pero desvelas lo que te ha aportado, qué ha generado en ti, cómo te ha hecho más fuerte, cómo aprendiste a poner límites, lo que la vuelve, digamos, a pesar de la información negativa que tiene, aprendes lo que tenías que aprender, sacas la lección que tenía para ti esa experiencia. Te estás generando un futuro totalmente diferente, porque ese pasado lo conviertes en una herramienta
para afrontar un futuro. O sea que el pensamiento, si te posicionas en el pasado y te quedas atrapado en el pasado, no ha pasado, lo estás haciendo actual. Y desde ese presente vas a generar un futuro u otro según tu sistema de pensamiento. A ver si no entiendo. Yo he tenido distintas relaciones o he tenido malas experiencias de crío y pienso que eso me ha dejado unos lastres, unos traumas, como cada uno quiera llamarlo. Si estoy pensando continuamente en ello, no evoluciono, es a lo que te refieres, no soy capaz de sanarlo y eso será siempre el problema, que el pasado perjudica al presente y al futuro. Exactamente, si tú has tenido una infancia, puedo hablar de mi caso, yo tuve una infancia que considero que no fue justo lo que pasó y durante muchos años me quedé anclada en el victimismo, porque me pasó, si yo pensaba, cómo pudo ser así, me quedé anclada ahí. Desde ahí no puedes hacer nada, porque has perdido todo tu poder. Cuando un día empiezas es lo que tiene la búsqueda y todas estas herramientas de la bioneuroemoción, ¿qué te dice la vida con esas experiencias? Empiezas a empoderarte o a permitir que el poder aflore. Comprendes que lo que pasó te aportó, fue una herramienta de poder y hoy eres lo que eres por lo que viviste. Has perdido el victimismo, lo has dejado atrás y tienes un futuro diferente. Ya no tienes necesidad de mantenerte en ese victimismo que no te permite avanzar. ¿Se entiende? Más o menos voy cogiendo la idea. Es decir, soy quien soy, con mis errores, con mis defectos, pero también con mis, digamos, valores o mejoras que he ido haciendo. Sin ello no sería el yo actual. Y es lo que tengo que entender, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y hay un paso más. A ver esto que yo considero errores o defectos, ¿qué me están diciendo de mí? Porque a lo mejor no son errores o no son defectos. Una persona puede, por ponerte un ejemplo, puede ser envidiosa y eso puedes interpretarlo como un defecto o lo puede interpretar como un afán de superación. A lo mejor es que me gusta mucho la perfección que veo en aquello y quiero hacer lo mío. Anda. No siempre, eso que se consideran errores o defectos, a veces te están dando la pista de la herramienta que tienes que potenciar ahí. Personas que son muy críticas, pues les gusta mucho el perfeccionismo. Ahí tienen su punto, son personas muy perfeccionistas y cuando empiecen a integrar eso en sus vidas y empiecen a expresarlo de alguna manera, pues ya no tendrán esa necesidad. Es por ponerte ejemplos, ¿no? Pero siempre en eso que consideramos la falla que tenemos, puede estar la herramienta del poder Qué bueno. que tenemos que desarrollar. ¿Cómo podemos encontrar todo esto? ¿A través de los libros que tú has escrito? ¿A través de charlas, conferencias que das? ¿A través de terapias personalizadas? ¿Cómo podemos conseguir esto? Bueno, yo hago terapias personalizadas, online, presenciales. Hago terapias, doy algunas charlas. En el libro de El planeta que viene, también en El recipiente del universo, pero se habla mucho de esto, de llegar a aceptarte desde el amor incondicional, desde el no juicio. Y bueno, pues esto es fruto de una vida. Tampoco puedes llegar, primero que a lo mejor todo esto no está ahora mismo en tu campo de acción. Tienes pues otras preguntas, otras cuestiones. Pero si dicen que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, ¿no? Si tienes de verdad intención de avanzar, de evolucionar, de conocerte, que es hacia donde tienes que evolucionar, hacia donde realmente en este momento necesitamos evolucionar, es hacia lo que realmente somos, porque somos seres infinitos y maravillosos. Y con todos estos años, siglos que hemos tenido de ceder nuestro poder, de ceder todas las áreas de nuestra vida, digamos, el cuerpo espiritual se lo hemos dado a las religiones, el cuerpo físico a la ciencia, el cuerpo intelectual o la mente se lo hemos dado a los academicistas y nosotros, el saber y el sabio que llevamos dentro, y esta es la misión de este momento, unirnos y unirnos con nosotros mismos y dejar que aflore toda esta sabiduría que llevamos dentro y que sí es verdad que nos la han arrebatado, pero nosotros hemos sido también cómplices de dejar que nos la arrebaten. Entonces es un camino de encontrar el conocimiento
que a ti te requiera el alma en ese momento. Mar, has hablado de terapias personalizadas, pero igual, no sé, hay gente que está escuchando que quiere saber algo más. ¿Se suele dar charlas grupales para tanto presencial como online para intentar comprender un poquito más todo este tema? Sí, claro, claro que se pueden hacer grupales o talleres, que a lo mejor no, con un número no muy grande de personas se pueden hacer talleres. Siempre va a ser más impersonal, porque se trabaja desde un punto de vista más genérico. Precisamente la bioneuroemoción lo que busca es no el conflicto, sino lo que tú haces con el conflicto. Y eso es muy personal. En talleres se trabaja de una forma genérica. Sí, para Pero claro, intentar llegar a una comprensión de qué es todo esto, porque mucha gente ahora mismo cogiendo tanta información puede que se le esté haciendo un nudo. Entonces, el problema muchas veces es que demasiada información nos satura. En este sentido, en una entrevista personalizada, ¿cuánto tiempo estamos hablando? en una sesión, pues entre 40 minutos y hora y cuarto. Pero vamos, se trabaja un conflicto, un tema, porque un conflicto en una persona nos lleva al total de la persona. O sea que si tú me hablas a mí de un tema que quieres ahora mismo resolver, cuando estemos hablando y yo esté llegando a esa parte que tú no ves y te esté enfrentando a tu sombra y digamos, a la experiencia que no quieres ver, ya estamos hablando de todo tu ser. Si yo te toco un pelo, te toco todo el cuerpo. Qué bueno. Entonces, entre 40 y 50 minutos, una horita y algo a veces, pero se puede. Cuando son síntomas físicos, a mí me gusta, tardo un poquito más porque ya aplico otras herramientas. Ya aplico, pues, si necesito homeopatía o necesito hacer un reajuste energético, pero una sesión de bioneuroemoción, pues 40, 50 minutos, más o menos. Y para desaprender y aprender nuevo, ¿eso también es por terapia, a través del libro? ¿Cómo es? Eso es a través de la toma de conciencia. Cuando tú tienes unas creencias y eres fiel a esas creencias, pues a lo mejor te estás limitando. Y es cuestión de llegar al punto en el que esa creencia se ha establecido en ti, se ha implantado en ti y la has hecho ley. Si tú eres, quizás sea algo, pues no sé, familiar o sea algo que has cogido en un momento de tu vida. Entonces, para desaprender se trata de cuestionar tus propias creencias. ¿Son tuyas? ¿Las has heredado? ¿Son lealtades familiares que no te sabes quitar de encima cuando ya a ti ni te sirven ni te funcionan? Tenemos que llegar al fondo del asunto. Por eso es tan personal, pero tienes que tener en cuenta que desaprender siempre te supone renunciar a las creencias y a lo que crees que eres para abrirte a algo más grande, a una versión de ti ampliada. ¿Crees que, bueno, crees, en tu experiencia, cuál es el valor del ser humano que necesitamos más? Y hablamos de amor, solidaridad, amistad, Sí, confianza. ¿Cuál es claro. el El para amor incondicional. Es que ni siquiera entendemos ese concepto tal y como es. Amor exactamente? incondicional, amor incondicional no es que todos nos vamos a besar, a abrazar y no. Es que vamos a respetarnos profundamente en nuestros procesos, en nuestros momentos. Tú vas a respetar aquello que no te gusta porque sabes que el que no lo integres en tu vida no quiere decir que no tenga una razón de ser y lo vas a respetar simplemente porque existe y porque aquello tiene su proceso evolutivo, está en su momento de kármico, hay incluso cosas que puedan parecernos aberrantes, tienen su momento y tienen su razón de ser. Y el amor incondicional es la comprensión y la aceptación de lo que existe. Es duro, pero es lo que hace falta para que este planeta dé el salto y empiece a tener... Tú piensas que estamos en el punto opuesto. O sea, aquí es todo polarización y lo que no es como yo quiero y pienso, no es que no lo acepte, es que lo quiero destruir.
Y esa es la realidad de nuestra humanidad en este momento. Entonces, lo que necesitamos de inmediato es el amor incondicional. Primero hacia nosotros mismos, amarnos, no juzgarnos, comprender, tener la serenidad de aceptar lo que somos, lo que hemos hecho. Primero a nivel individual y después a nivel colectivo. ¿Crees en ese sentido que somos demasiado individualistas y a la vez un poquito o mucho egocéntricos, que nos fijamos nosotros en todo lo nuestro y todo lo que no sea igual o muy parecido nos cuesta aceptar, nos cuesta mirarlo de la misma manera? Mira, aquí hay que diferenciar mucho entre la individualidad y el individualismo, porque precisamente lo que la sociedad, el sistema, los poderes han hecho hasta el día de hoy y están intentando hacer es romper nuestra individualidad, que no seamos capaces de pensar por nosotros mismos, que seamos mente colmena, ¿no? Todos aquí a hacer lo mismo de la misma manera y entonces tenemos que potenciar nuestra individualidad y al mismo tiempo salir del individualismo, que es yo soy el centro, a mí que me vaya bien y lo que le pase a los demás no me importa, cuando no es así. Lo que está pasando en el mundo nos está pasando a todos. No sé si este concepto queda claro. Tenemos que defender nuestra individualidad y abandonar el individualismo. Tenemos que pensar por nosotros mismos sin ser borregos, dejarnos llevar por esas modas o esos pensamientos que no son nuestros, sino que nos intentan hacer que parezcan nuestros aunque son de otro. Exactamente, exactamente. Si queremos retomar nuestro poder, tenemos que empezar a defender nuestra individualidad. Yo pienso así y porque mi pensamiento sea distinto, diferente o difiera del relato oficial, es respetable porque es mi pensamiento. Y en ese punto tenemos ahora mismo una asignatura a superar. Mar, has escrito estos dos libros que estamos hablando. El primero, El recipiente del universo, este del que estamos hablando, El planeta que viene. ¿Qué retos te esperan en este 2024? Porque me imagino que con ese pensamiento, esa vivencia, cada paso, como has dicho, te lo piensas, te lo dudas, te lo respondes. ¿Cómo es este 2024 para ti? Pues tengo retos porque yo soy una persona que soy muy reflexiva, filosófica, pero me gusta el silencio y me gusta bastante poco exponerme. Y tengo conferencias, este año me tengo que exponer. Tengo un evento muy bonito en Alicante, El Poder del Alma, que se hará el 8 de junio y que, bueno, la última vez hubo 400 o 500 personas, en fin. Tengo ahora un congreso en el que también voy a exponer, a dar una conferencia y exponer mis libros el mes que viene en Barcelona, Mystic, en la Falga de Hospitalet, y el proyecto que tengo de mi tercer libro, que creo que eso será para últimos de año, porque en fin, tengo el año apretadito de trabajos y de retos, como tú bien dices, y no quiero, tengo que hacerlo con mucho sosiego y mucho amor. Cuando alguien ha leído el libro, ¿te suele mantener el contacto para explicar lo que ha vivido, lo que ha sentido cuando lee cualquiera de tus dos libros? Mira, a veces no puedo contestar los correos. Me escriben por WhatsApp y me dicen cosas como, no te puedes imaginar, abrí el libro por una página y me decía justo lo que me estaba pasando, o he vuelto a leer el libro y he visto que decía cosas nuevas, he descubierto nuevos mensajes, o este libro es oro puro. Tengo muy buenos y muy bonitos feedback del libro y en las entrevistas que me han hecho en directos. Sí, la verdad es que el libro no deja indiferente. Incluso a mí misma, a veces leyéndolo, descubro significados ampliados. Te está respondiendo la pregunta que me venía ahora a la cabeza. Si una vez que lees el libro, tiempo después lo vuelves a leer, el mensaje, la trascendencia que tiene para la persona que lo lee, sí cambia. Cambia para mí, que lo he escrito y todavía descubro muchas cosas. Y cambia porque me lo dicen. Para la gente que lo lee, dice, bueno, es que fíjate, una chica me decía, fíjate que volví a leerlo
hice una fotografía de la página y la compartí con unas amigas porque eso que lo había leído antes no me había dado cuenta, o sea que sí, en todo este tipo de lectura depende del momento en el que estás y hay cosas que resuenan contigo más y otras menos. Entonces sí, sí que cambia se amplían las interpretaciones del mensaje. Puede llegar un momento en que, y no lo digo solamente por tu libro, sino por los mensajes que puedas recibir en cualquier charla, taller, etcétera, puede llegar un momento en que un mensaje que reciba una persona le puede molestar, incomodar, y con el tiempo ese mismo mensaje le pueda servir de, digamos, de tabla de salvación. Bueno, eso es muy habitual en mis consultas, por ejemplo. Cuando empezamos la consulta y te enfrento a aquello que tú no quieres ver, lógicamente te incomoda. Cuando tú lees algo que toca un tema que para ti o es tabú o lo tienes sojuzgado o te crea incomodidad, dices, va, yo en esto no creo o eso es y pasa un tiempo y cuántas veces dices qué verdad había en este mensaje que en ese momento no estabas preparado, no era tu momento o en fin, sí, no era el momento de recibirlo y asimilarlo. Eso es muy frecuente en todos. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué pasa cuando uno se da cuenta que de repente lo que estabas negando es tu tabla de salvación o tu apoyo vital? Porque claro, ¿cómo lo hacen? ¿Te dan las gracias al libro? ¿Cómo se hace ese momento de decir, me equivoqué? ¿Lo reconocen o se callan y no dicen nada? Bueno, a ver, normalmente las cosas hay que digerirlas. Entonces, cuando tú tomas conciencia de que algo no lo has visto antes y esto te lo hace visible y lo hace evidente, no dices, lo veo claramente y antes no lo había visto. Digamos que la respuesta es el silencio en principio, el asimilar, porque no es de la noche a la mañana, del negro al blanco. Estas cosas se van asimilando poquito a poco, se van digiriendo, igual que una consulta, una terapia. Tú no te vas convencido de que has visto una forma nueva te vas rumiando, pensando en que hay otra forma de ver tu conflicto. Y con esto pasa igual. No creo sí que hay gente, sí que hay momentos en los que me dicen esto me ha encantado, pero es un proceso, es un proceso que a veces es lento porque no todos estamos dispuestos a soltar lo que creíamos una verdad y hablo por mí la primera. Yo tuve que soltar y dejar ir mi verdad y de hecho en el libro, en el segundo libro, se ve mi proceso de evolución. Yo discutía mucho con mis maestros, incluso se han reído de mí, de mi testarudez, de decir, pues esto no lo veo así, porque con lo dura que es la vida. Y claro, yo he tenido que ir aceptando esa nueva visión poco a poco. Qué bueno. Me viene a la cabeza ahora una pregunta, pero es más personal. Me refiero a ti, Mar Palau, como escritora. ¿Cómo ha sido tu evolución de ese primer libro que hemos hablado, El recipiente del universo, al segundo, El planeta que viene, y ahora, como dices, este 2024, con ese tercer libro ya preparando, con esos retos y metas que tienes ahí? ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Te notas diferente? ¿Te notas a la gente de alrededor diferente? Totalmente. Otra persona, no te puedo decir más. Sí, 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 sí. Pasé muy malos momentos porque yo tenía mi concepto y mi forma de percibir el mundo y lo que me gustaba era en lo que yo me recreaba y lo que no, pues lo apartaba de mi vida, lo rechazaba. Ahora tengo otro nivel de comprensión. Al fin y al cabo, el despertar de la conciencia no es más que ampliar tu mente a ver más posibilidades y a aceptar que las cosas eh, tienen muchas formas de ser. Entonces, acepto muchísimo más a la gente, comprendo, juzgo menos, porque yo era, como te comento, soy una persona vamos, cuestiono las cosas hasta entenderlas, pero he tenido mi punto de ser muy crítica. Eso ya no me pasa. Y si me pasa es un momento y enseguida me doy cuenta de que estoy ahí y que no procede. Acepto muchísimo, muchísimo.
te diría que casi del todo, digamos, la idiosincrasia de las personas. Sé que cada persona tiene un pasado que la ha hecho como es y que cada persona viene también a desempeñar un papel en este teatro de la vida y que hasta Hitler fue necesario. Entonces me ha cambiado muchísimo la visión del mundo, muchísimo. Yo soy otra persona, te lo puedo asegurar. Se dice que tenemos una mentalidad cuando tenemos 20 años y unos pensamientos no podemos tener con 40, con 50 o con 35 pasados unos años, mirar hacia atrás y pensar que hemos tenido errores. En este sentido, ¿crees que el ser humano, cuando mira hacia atrás con la mentalidad de la edad actual, tenemos el problema de que no nos damos cuenta del cambio y de la evolución que hemos tenido? Mira, hay dos formas de mirar tu pasado y uno es con la visión, digamos, abierta, con la mente abierta y pensar que todo lo que pasó tuvo un resultado y tuvo un para qué y mirar el pasado con el arrepentimiento, con la frustración, con lo que pudo haber sido y no fue, con esa visión que es una visión sesgada de la realidad porque en realidad no tienes... no sabes cómo hubiera podido ser de otra manera. Es solamente un producto de tu imaginación pensar que de otra manera hubiera sido mejor. Creo que la gente empieza a tomar conciencia, yo no sé por qué lo veo. En estos últimos años ha habido un cambio, ya ha habido un cambio importante en la mentalidad y empieza la gente a ver que, bueno, todo ha tenido una razón de ser en la vida. Todo ha tenido un porqué y sí que puede, yo por lo menos con la gente que me comunico, sí que creo que han visto el proceso de evolución en sus propias vidas. Yo desde luego lo veo, pero sí que veo que la gente valora su propia evolución y que algo que veían antes como ideal, pues dicen, fíjate, estaba equivocado, porque no lo era tanto. Una ideología política, una ideología o una forma de actuar incluso personas mayores, yo doy charlas y dice, yo siempre he pensado esto y me he dado cuenta de que no. Sí que veo yo que las personas valoran su propia evolución. Muchas veces he escuchado a gente decir, es que en el pasado tenía que haber hecho, voy a poner un ejemplo, tenía que haber cogido aquel trabajo, tenía que haber ido a aquella localidad a vivir, y no se dan cuenta que con la edad que tienen actual, la mentalidad ha cambiado, ha evolucionado. Por eso decía, eso puede suponer un lastre, el no aceptar que en aquel momento lo hicieron por la razón que fuera y tienen que aceptar que en aquel momento, si lo pensaron así, es lo que hacen que sean el yo actual. ¿Crees que en ese sentido la gente no se acepta el yo actual precisamente porque está pensando en los cambios, en las cosas que tenían que haber hecho anteriores? Por eso lo de desaprender para volver a aprender. Sí, no cabe duda que muchas personas viven en la frustración y en la inconformidad total. Y es una forma terrible de desamor. Aquí, mira, una de las cosas que tenemos también que avanzar y aprender es que vivimos o en el amor o en el miedo. Cuando no estás conforme con tu vida, todo tiempo pasado puedes convertir en mejor o en peor, pero la frustración la traes y la arrastras al presente. Lo tenía que haber hecho de otra manera, tenía que haber sido diferente, entonces vivía mejor. En definitiva, tu mente se ha quedado anclada al pasado porque consideras que era mejor o porque consideras que tenía que haber sido bastante y no afrontas el presente por miedo. Si tú aceptas, si tú te das cuenta que, como tú bien dices, aquello te hizo lo que eres hoy, miras la vida con más valentía, porque la miras desde el amor a lo que has vivido y además lo valoras y lo honras. Y no hay error, no hay error en la vida, porque si no tomaste una decisión, tomaste otra que te trajo, que te aportó otra experiencia, pero que tienes que honrar y valorar. Y para eso hace falta valor y amor por la vida. ¿Crees que en este sentido el libro, como hemos comentado, El recipiente del universo y el planeta que viene, nos da esas respuestas para entender lo que estamos hablando ahora? Sí, sinceramente y honestamente, creo que ahí están las respuestas. Que las quieras
ver y las quieras encajar, es otra cosa. Porque dice que cuando crees no necesitas argumentos y cuando no quieres creer, con ningún argumento vas a hacerlo, ¿no? Entonces, yo veo todos los días cómo la gente justifica su, no sé cómo decirlo, pues sus miserias o su desvalorización y la justifica. Mm, Ahí no puedes hacer hasta que la persona que no tome la decisión de evolucionar, de salir o, s- o aceptar que así no está feliz, pues no puedes hacer nada. Pero si estás abierta y receptiva, el libro tiene muchas respuestas. Tiene muchas respuestas. Es un libro Sí. de cabecera de los que debería leerse cada cierto tiempo por lo que estás diciendo, que lo que hoy lees el mensaje dentro de un año o en un cambio de una situación, ¿te puede cambiar ese mensaje, las mismas palabras y el mismo texto? Pues yo sí que tengo muchas personas que me dicen que lo tienen como libro de cabecera, que también me dicen a veces no se puede leer deprisa porque hay que reflexionarlo, y es verdad, es un libro que invita a la reflexión. También lo puedes leer por capítulos sueltos, porque son capítulos cortitos y no los puedes leer perfectamente por capítulos sueltos. Entonces, sí que mucha gente me dice, lo tengo como libro de cabecera porque me gusta leer aunque sea un párrafo. A veces en un párrafo encuentras pues respuesta a una situación de tu vida. Mar, ¿qué le dirías a la gente que está escuchando para que no solamente empiece a abrir la mente, sino coja uno de tus libros y empiece a leerte? Bueno, yo a la gente en este momento le diría al margen de la lectura de mi libro, de que decidan de leerlo o no, que por supuesto me encantaría que lo leyeran, pero al margen que empiecen a amarse de verdad, empiecen a conectar con lo que llevan dentro, con lo que todos llevamos dentro, que no es cuestión de empoderarte, sino dejar que el poder que tienes aflore, porque vienen unos tiempos que son evolutivos, pero también son caóticos. Entonces, el ser humano tiene que estar sujeto a algo que le haga sentir seguridad. Y eso está dentro de su mente. Ahora mismo lo que más te puede dar la seguridad que necesitas está en tu mente y en el mundo que tú crees. Y sí que es verdad que estos libros te pueden ayudar a conectarte esa burbuja que te va a hacer percibir un mundo más seguro, porque sí que es cierto que antes del cambio, pues, y no hay más que mirar el mundo, estamos viviendo momentos de caos, por supuesto. ¿Qué es peor, ver el caos fuera o ver de repente nuestro propio caos? Mira, puedes asegurar categóricamente que el caos que ves fuera es el reflejo de tu propio caos. Porque si tú tienes tu paz mental, tienes tu estabilidad, tienes lo que necesitas, lo que ves fuera lo ves como un teatro. Sabes qué está pasando ahí, pero de alguna manera tú estás observando, estás como observador. Pero cuando ese caos te afecta, cuando ese caos te arrastra y te atrapa, es porque el caos que estás viendo es tu propio caos interior, tu propia inestabilidad interna. Eso es así. Mar, ¿cómo le harías entender a alguien que no entendemos como yo muchas cosas, que pensamos que todo tiene un motivo y una sin razón, como si el destino ya estuviese escrito? ¿Cómo le harías entender que esto que estás diciendo, esto que escribes, es lo que tenemos que aceptar, que muchas veces lo que nos pasa es lo que nos provocamos? Pues mira, yo siempre digo y empiezo diciendo que lo que estoy ofreciendo con estos libros y con mis charlas y mis conferencias es mi verdad. Es lo que yo he vivido y he recibido, y que cada uno tiene que ser fiel también a su verdad. Aquí no se puede acelerar el proceso de nadie, hay que respetar el proceso en el que cada uno está. Entonces, si a ti te hace bien, ¿qué te digo? Pues pasear por el campo, conectarte contigo, con tu interior, con tu espiritualidad a tu manera, si es que la tienes. De alguna manera todos tenemos algo a lo que nos gusta conectarnos y que nos hace sentir bien. Tú sigue tu proceso porque
Si intentas hacer algo que no nace de ti, con lo que no resuenas, de alguna manera te estás engañando a ti mismo, estás intentando entender algo que no está dentro de tus códigos, de modo que lo mejor es que eso sí, que te estudies, te analices, veas con lo que resuena, veas qué es lo que va contigo y vayas a por ello. Sea mi mensaje, sea un mensaje diferente, pero que empieces a buscar el origen de lo que eres, de una forma o de otra, porque hay muchos caminos. Si es a través de mi libro, perfecto. O de mis conferencias, pues perfecto. Pero si no, no pasa nada. Hay más caminos. Busca y encuéntrate. Ese sería mi mensaje. Mar, escritora, charlas, terapias, talleres, pero ¿quién es la persona que manda en tu vida? La persona que manda en mi vida, pues mira, yo últimamente mando poco en mi vida, me intento dejarme llevar, intento ver que he sido una persona de querer tener mi vida muy controlada, porque he sido empresaria, he tenido personal a mi cargo con la clínica, he tenido siempre el sufrimiento bueno, de un autónomo, vamos. Últimamente creo que en eso también he cambiado, en fluir un poco más, fluir en el sentido, en el buen sentido de la palabra. Tienes un objetivo, pero de aquí a mi objetivo voy a ver cómo se presenta el camino y voy a disfrutarlo. No tengo que ir por este camino y tengo que hacerlo entonces de esta manera, y si no sale así es que he fracasado. No, ahora mismo no hay mucho orden preestablecido en mi vida. No hay nadie que mande. Digamos que voy un poquito también dejándome fluir. Eso le puede servir a cualquiera porque, claro, todos tenemos unas metas, unas pautas, digamos, caminos ya marcados de hoy tengo que hacer esto, en esta semana tengo que hacer esto, en este mes, en este año. En este sentido, igual, precisamente el mensaje de esta charla sería conócete y déjate llevar disfrutando el camino. Totalmente, totalmente. Mira, si algo tiene el ser humano que lo frustra muchísimo es la creencia de que controla, de que tiene todo bajo control, sea su familia, sea su estado económico, sea su situación en el trabajo, sea lo que sea, piensa que lo tiene todo controlado y que cuando pierde el control es como que esa inestabilidad le altera los cimientos de la vida. Y tenemos que asumir que no controlamos absolutamente nada, de verdad que no controlamos. Lo único que podemos controlar es nuestra forma de afrontar las situaciones y los días y los momentos. Ahí sí que tenemos control. ¿Cómo voy a aceptar, cómo voy a vivir yo esta realidad o esto que está pasando? Pero tú no sabes si mañana va a ser el último día de tu vida o va a pasar algo con lo que no cuentas y va a mover toda tu existencia, ¿no? Entonces, sí que está bien marcarte unos objetivos de vida, pero el camino hacerlo un poco fluyendo y abierto a lo que te vaya trayendo el momento. Y cada vez más, ¿eh? Mar, no me gustaría despedirme sin saber qué es el universo para ti. ¿Qué significa el universo para ti? El universo, pues mira, precisamente el primer libro, El recipiente del universo, pues es un símil de lo que somos cada uno de nosotros. El universo es diversidad comprendida en una sola cosa. ¿Eh? Universo. Es toda la diversidad que compone pues, lo que analicemos. Si es un individuo, si es una sociedad o si es el planeta. Toda la diversidad concentrada en un solo punto. Y ahí cabe todo. Qué bueno. Por eso te preguntaba, Entonces, porque el primer libro, El recipiente del universo, es como si de repente has intentado captar la atención generalizada y al decir el planeta que viene es como más personalizado. ¿En este sentido lo podemos interpretar así? el recipiente del universo habla, ya te dije, ya te digo, de conceptos que están dentro del ser humano. Es el ser humano como el recipiente de un universo de ideas,
de creencias, de formas de ser, y todo eso está comprendido dentro del recipiente de un humano. Entonces, está más destinado al interior del ser humano, ¿no? El planeta que viene es cómo, una vez que ese interior está reconocido, que ese ser humano está reconocido con toda la diversidad que lo compone, va a afrontar su sitio, su lugar en el planeta que viene, que el planeta que viene hace referencia a una vibración diferente que va a haber en el planeta y un cambio de paradigma. Qué Entonces bueno. te prepara un poco el primer libro para que entres en este cambio de paradigma con unas herramientas que te sean útiles y que tú ya te hayas un poco empoderado con tu propio ser o desde tu propio ser. Qué bueno. Antes de despedirnos, dinos tus redes sociales y dónde pueden encontrar los libros y sobre todo esas charlas o esas terapias que si tienes fechas o lugares para que la gente esté pendiente y pueda disfrutar de tu mensaje. Bueno, mira, voy a dar mis redes sociales porque ahí ya va todo incluido. Cuando tengo las charlas, las fechas, todo va saliendo. En Instagram estoy como eh, @tú eres el canal. En YouTube igualmente, tú eres el canal. En Facebook, Mar Palao. Eso es el correo electrónico. marpalaocarpena@gmail.com. Y bueno, pues tengo eventos a la vista, pero están todos anunciados en las redes sociales. Y los libros los puedes conseguir en... Los libros los puedes conseguir a través de Amazon, El Corte Inglés, La Casa del Libro, en tu librería normal, habitual, lo pides y te lo traen porque está distribuido por CC Libros. Me lo puedes pedir a mí por correo, yo mando a España también, a la península, y te lo puedo mandar dedicado si quieres a través del correo electrónico marpalaocarpena@gmail.com. Como si tienes preguntas. Cuando tengo muchas preguntas de la misma naturaleza, pues hago un directo, pero contesto muchas preguntas personalmente. Todavía puedo hacerlo. Qué bueno. Pues Mar, me ha encantado escucharte. Dejas muchísimas cuestiones porque claro, eso de desaprender y para aprender cosas nuevas, eso de encontrarse uno mismo, son muchísimos temas que darían muchísimas horas de charla. Muchísimas gracias por darnos esta pequeña pincelada del mundo que has creado, que conoces y que estás dando a conocer. Pues muchísimas gracias a ti porque por esta oportunidad se ha pasado rápido. Y bueno, está claro que hay mucho conocimiento a lo mejor o hay mucho contenido, pero bueno, se puede simplificar, se puede aclarar y al final lo importante es que encontremos la paz en nuestra mente porque cuando eso está, es que la cosa va bien. Eso simplificando mucho. Cuando tú consigues tener paz interior y tu mente está pacífica, algo estás haciendo bien. Mar, no me gustaría despedirme sin que te hiciese la pregunta de rigor. ¿Cuál es la pregunta que no te han hecho nunca y siempre has querido responder? Que no me han hecho nunca y siempre he querido responder. Sí, Pues la verdad es que es complicado. No me había parado a pensar, no me había parado a pensar esto, pero bueno, pues a lo mejor me gustaría que me preguntasen cómo afecté yo el hecho de canalizar. Porque sí que me han preguntado mucho cómo es la canalización, me pregunta por las voces, no sé, como que todo la expectación la crea el hecho de que una voz te hable al oído. Pero nadie se plantea lo que yo me cuestioné que eso estaba pasando y tuve que hacerme fuerte y no darle más importancia a estoy volviéndome loca que a lo que recibo es un mensaje hermoso. Para mí fue un shock. Y en ese punto no se para nadie a pensar, pero para mí fueron unos momentos difíciles. claro, porque es una situación de creer que algo es tangible cuando hasta ahora era
una pérdida de cordura si está pasando eso. En este sentido, ¿cómo es esa respuesta que darías si te la preguntase? Pues si me preguntasen que cómo lo encajé y con todo lo que se dio, porque aparte de oír la voz, de ir transcribiendo poco a poco y con muy despacito, eh, yo tuve que, aparte, encima yo escribía y no entendía lo que acababa de escribir. Luego, cuando me dice la voz, cámbiate el bolígrafo de mano y empiezo a escribir con la mano izquierda, igual, no mejor de lo que escribía con la derecha cuando yo soy diestra y jamás lo había hecho. Entonces, yo que soy una persona de una mente bastante racional y científica, sinceramente, tuve que dejar a un lado, ahí es donde empecé a morir y a desaprender para nacer a lo nuevo. Tuve que decir, esto que escribo me gusta, es hermoso, creo que tiene significado. Así que déjate de ser tan razonable o tan razonadora o tan práctica y empieza a darle paso al mundo de la magia o de lo invisible. Ahí tuve que hacer mi primera renuncia, digamos, a una forma de ver. Es que te lo digo, serían cientos, miles de preguntas, porque me viene ahora una que entonces hay una base científica, que hay distintos mundos paralelos existenciales. Entonces, en este sentido, eh, ¿cómo afrontas eso, el saber que lo que estás viviendo, no todo el mundo podemos hacerlo, a menos que consigamos el camino que tú has seguido? Entonces, ¿cómo afrontas eso, el saber que tú ya has evolucionado a un estado que muchos ni siquiera imaginamos que existe? Mira, sinceramente yo no considero que haya evolucionado, ni que esté por encima, ni que nada. Eso fue otro tema que a mí me costó, porque yo pensaba, pero yo ¿por qué voy a canalizar si yo no soy especialmente espiritual ni he hecho nada especial para esto? De ahí que, y además me lo han dicho y lo he escrito, mi guía está escrito, esa capacidad lo tenemos todos, la tenemos todos. Otra cosa es que cuánto tiempo te paras tú a prestar atención o a escuchar o a llevarte por tu intuición, qué valor le das a esos momentos. Es diferente. Pero en cuanto a los mundos, estos mundos paralelos o este multiverso, Ujú. que ellos me lo han explicado de la siguiente forma y además fíjate que ahora que estamos en la radio es un ejemplo que viene muy, muy al caso. Nosotros estamos ahora mismo en la radio y estamos en una frecuencia determinada, pero hay muchísimos más programas y emisoras y muchísimos más programas de radio. Solamente tendríamos que cambiar de frecuencia, pero todo está pasando a la vez. ¿Me explico? Claro, entonces nosotros estamos en esta frecuencia, por eso estamos manifestando este programa. En la vida es igual. Si tú estás en una frecuencia de lo que sea X, no vamos a volver a entrar. Eso vas a manifestar porque aquí en el multiverso, en el campo de todas las posibilidades, conectas con la frecuencia con la que sintonizas. Qué bueno, qué manera más fácil ¿Mm? de explicarnos y de hacer entender. Pues ahí está. Y ahí está la importancia de nuestros pensamientos, porque eso es la emisora que emite la onda, La que atrapa esa realidad que vivimos. la que, exactamente, la que atrapa a la realidad que se va a materializar. Pues, Mar, que muchísimas gracias, porque ahora es que te lo vuelvo a decir, es cuando salen todos los temas, todas las preguntas, pero que me ha encantado hablar contigo, me ha encantado conocer esas respuestas y sobre todo gracias por hacer que en Grupo Radio Cómplices nos tengamos esta pequeña sensación de que estamos conectados con la gente que nos tiene conectado. Eso es algo bonito. Sí, sí que lo es, sí. Estamos conectados. Todo está conectado, Pues maravillosamente. muchísimas gracias. Espero que te vaya este 2024 lleno de momentos alegres, de buenas charlas y sobre todo que mucha gente salga beneficiada de todo esto. Pues muchísimas gracias a ti. La verdad es que he estado encantada y bueno, espero que volvamos a coincidir en otro momento, Eso no lo cuando dudes. tú quieras.
Claro que sí. Cuando quieras. Un abrazo enorme. Saludos, saludos y gracias. Adiós, un abrazo. Bueno, pues habéis escuchado, madre mía, no sé si es la palabra correcta escuchado, porque a mí me ha revolucionado, no es evolucionar, me ha revolucionado porque me deja miles de cuestiones en la cabeza, miles de preguntas, miles de falta de respuesta, pero como dice ella, quizás lo que necesitamos es hacernos preguntas a nosotros mismos para saber qué nos podemos responder. Desde el Grupo Red de Cómplices, agradecer, como no, a Mar Palau esta charla, esta pequeña demostración de que existen otros pensamientos y otras demostraciones de salidas, de situaciones y sobre todo de respuestas. Gracias desde el Grupo de Cómplices y como siempre, si tenéis alguna duda, preguntar, que nosotros os pasaremos toda la información que nos ha dejado de redes sociales, de eventos y de todo lo que necesitéis de Mar Palau. Un abrazo a todos.